porque hace 25 años que llevamos trabajando con la vacuna y desde el año 2008 hay un acuerdo con la compañía española Biofabri en producir esa vacuna. Y ellos eran los responsables de todo el desarrollo industrial, de escalar para producir el mayor número de dosis posible y de hacer los ensayos clínicos que hasta ahora han sido muy exitosos hasta llegar a la fase 1 en Europa y la fase 1 de bebés en Sudáfrica y la fase 2 de bebés y de adultos en Sudáfrica. Y ahora es tiempo de preparar y empezar la fase 3 de eficacia en bebés y preparar la fase 3 de eficacia en adultos. Y al mismo tiempo tenemos que demostrar que somos capaces de producir tanto número de vacunas como se va a necesitar en el mundo. Y donde más se va a necesitar es en los países que más tuberculosis tienen, que va a ser África y Asia. Por lo tanto, esta unión de Biofabri y buscar un socio industrial en Oriente pues es muy, muy importante para la vacuna. Para que entiendan nuestros espectadores, en el tema de las fases, entonces sería terminar de desarrollar esta vacuna para luego fabricarla y distribuirla. Carlos. No, pero es todo a la vez. Lo que se ha visto para las vacunas de COVID, pues prácticamente se hizo todo en un año, pero ellos han tenido que demostrar para que la Agencia del Medicamento les dé el permiso que son capaces de escalar y de producir el número de vacunas. Entonces es un proceso paralelo en el que antes de ver si esta vacuna es eficaz, que es lo que va a ser importante, el poder producir esa vacuna para que cuando tengamos los datos de eficacia, estar listos para poder distribuir esa vacuna y tener los permisos necesarios por la Agencia del Medicamento y también por la Organización Mundial de la Salud. Podríamos decir entonces, Carlos, que las vacunas de la COVID han sido como modelo, como inspiración o como una forma de ver que se pueden desarrollar vacunas en menos tiempo o realizar esos procesos a la vez. Podrían ser, pero vamos, de momento nosotros en lo que es la fase 2 hemos tardado en reclutar casi 2 años, mientras que en COVID han tardado pues 2 meses. Los tiempos son distintos porque la inversión es distinta. No es lo mismo una vacuna que la sociedad la está buscando, como es las vacunas COVID, que ha habido una inversión de miles de millones por cada candidato a vacuna, que una vacuna de tuberculosis que tiene que ser financiada por empresas que se fían, que es el caso de Biofabri y ahora va a ser Bharat, pero también por dinero público, porque una de las condiciones de la Universidad de Zaragoza es que esta vacuna tiene que ser asequible en los países que más se necesitan. Por lo tanto, no tenemos el dinero y lo que tenemos es la habilidad de convencer a un equipo muy grande de personas, cada vez más grande, cada vez más internacional. Ya nos ayuda la Iniciativa Europea de Vacuna de Tuberculosis, Iniciativa Americana, pero necesitamos más ayuda. Y lo que estamos pidiendo es acelerar como se han acelerado las vacunas para COVID, porque el número de muertos que produce tuberculosis es tan grande como el que produjeron los 2 años anteriores la COVID. Por lo tanto, es una enfermedad que necesitamos la ayuda de toda la gente para poder acelerar estos pasos como nos gustaría. Pero, de hecho, la parte positiva es que la credibilidad de la vacuna, por los datos que tenemos de seguridad e inmunogenicidad, es de grupos muy potentes de productores de vacunas, como es el caso de Bharat, que ha producido vacunas contra la COVID para 1/3 de la población de la India, más de 500 millones de vacunas. Por lo tanto, tiene experiencia en más de 70 ensayos clínicos. Va a ayudarnos, esperamos, a acelerar este proceso. Como decimos, una buenísima noticia y vamos a poner el foco en eso, en los muertos que provoca la tuberculosis, porque es que la COVID, la pandemia, no nos ha dejado ver otras cosas. Ahora estamos también enfrentándonos a una guerra que la sentimos muy cerca, pero dejamos de lado también situaciones como esta, que la tuberculosis está matando a gente a diario en muchos lugares del mundo, Carlos. Exactamente. Las cifras que vemos ahora en tuberculosis, por ejemplo, en Sudáfrica, que es donde se están haciendo los ensayos clínicos, son las cifras que teníamos en Europa en el siglo XVII. Ahora actualmente los números son bajos. En Aragón tendremos 6 por 100.000, que supone menos de 200 casos al año. Pero en Sudáfrica lo que estamos viendo es 2%, es decir, más de 200, 300 veces más. Y esto aumenta con el hambre. Y esto aumenta la tuberculosis con las guerras, porque hay desplazamiento, hay mayor pobreza, hay transmisión de esta enfermedad. Y además, lo que tenemos miedo en Occidente es la transmisión de que estas cepas
multiresistentes que se han generado en otros países, como puede ser en Sudáfrica, se han descrito a principio de año, o en el este de Europa, esas cepas multiresistentes pueden venir aquí y no tener tratamiento. Por lo tanto, una vacuna siempre va a ser la única solución para prevenir la enfermedad de tuberculosis sensible o resistente. Yo creo que la tuberculosis lleva matando desde la historia de la humanidad. Es la enfermedad infecciosa que más número de muertos ha causado y tenemos que tener mucho cuidado porque es una enfermedad de transmisión respiratoria. Es decir, lo que hemos visto para COVID, que es muy rápido, lo podemos ver para tuberculosis en el futuro si no tenemos cuidado de que se protejan las zonas donde actualmente hay tuberculosis, sobre todo SIDA. SIDA y tuberculosis es la asociación perfecta para matar a las personas al hacer cepas multiresistentes. Pues Carlos Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Aquí y Ahora. Enhorabuena de nuevo y además el orgullo de que esta vacuna que va a llegar a todo el mundo parta de aquí, de Aragón. Pues muchísimas gracias por vuestro interés. Yo creo que necesitamos ayuda de todos y Aragón yo creo que se va a volcar con esta vacuna.